Las plataformas digitales tienen un objetivo que va mucho más allá del entretenimiento o una solución al problema de la soledad. Te quieren más tiempo en redes para que mayor sea la cantidad de datos que puedan sacar de tu vida. Una vez que tienen todos esos datos, pueden armar un sistema de manipulación a gran escala usando a políticos, a periodistas, a influencers que no son más que idiotas útiles del sistema que se busca imponer. Mientras más información tengan, más grande es la posibilidad de moldear a una sociedad a medida de sus intereses y dirigirla a sus objetivos. La tecnología se presenta como algo liberador, pero también puede ser una herramienta para imponer una sociedad totalitaria donde la vigilancia y el control serán totales. Si con esto estás alimentando al sistema de manipulación, apaga el celular y enciende tu cerebro. Damas y caballeros, bienvenidos una vez más aquí a Radio La Roca FM 106.3 de la hermosa ciudad de Hollywood, Florida, Estados Unidos. Yo siempre digo, hay gente que dice cosas, pero no todos tienen algo para decir. Y mayormente en este tiempo donde hay un doble discurso, una doble moral, yo creo que esta persona que acaban de ver en ese video, lo sigo, lo admiro, veo todo el contenido y realmente ha sido una voz en esta generación con otras personas más. Así que lo tengo aquí, mirá, aquí lo tengo, recién salió del horno, Pablo Muñoz Iturrieta. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Gracias, Rubén. Un gusto enorme y una alegría estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Cansado de tanto entrevista, me imagino, ¿no? La verdad que no, mira, he estado haciendo entrevistas todo el día. Ayer, el lunes, el sábado, la gran conferencia con Agustín, Miklos Lukács, Javier Villamor. Hoy entrevistas todo el día, pero es tan apasionante el tema, al menos para mí, ¿no? Todo el trabajo de tantos años y poder expresar, poder hablar, poder contar, ver el interés de la gente, porque ese tema nos toca absolutamente a todos. Y había una necesidad enorme, y esto para que la gente entienda, no solamente en el mundo de habla hispana, de cualquier idioma. Sí. Porque este es un libro que no existe ni siquiera en inglés algo equivalente, no existe, y para mí poder haber escrito ese libro, sacarlo a la luz, que HarperCollins, una de las editoriales más grandes del mundo, les haya interesado tanto el proyecto cuando yo les mandé y ahí nomás ellos se agarraron y realmente me han apoyado mucho, es una alegría y una satisfacción, la verdad. Así que cansado, la verdad que no me siento para nada. Wow. Creo de que mira, cuando uno tiene pasión en algo, no importa el horario, sino que siempre está tratando de sumar, ¿no? Pero hay gente que hoy en día te sigue mucho en las redes sociales, ha creado un impacto también con Agustín y con Miklos y cuantas cosas, pero yo quiero que toda persona que hoy en día está mirando, yo quiero que usted vea el peso o la magnitud de quién tenemos hoy en el estudio. Tenemos una persona que solamente está sentada y está hablando. Contame un poquito de tu trasfondo de preparación, dónde estudiaste, tenés un doctorado, ¿verdad? ¿Quién es Pablo? Así es, bueno, mira, y te lo voy a decir en relación con estos libros también para que se entienda también todos mis estudios y lo que he venido volcando en estos años. Tengo un doctorado en filosofía política que lo hice en Canadá. Y mucha gente me pregunta, ¿por qué en Canadá? Antes de eso había estudiado aquí en los Estados Unidos. Porque a nivel mundial tenemos todo un proyecto de ingeniería social. Esto no es ninguna teoría de la conspiración. Tenemos un proyecto de ingeniería social para transformar no solamente la economía con un nuevo modelo socialista, el modelo del socialismo corporativo. Mucha gente desconoce qué significa el socialismo corporativo. El socialismo corporativo es el lograr que varias compañías que ya se manejan con otro tipo de capitalismo, el capitalismo no de los objetos de la producción, sino de los datos, sí. Ellos buscan lograr un monopolio total. Este era un proyecto que tenía un pensador que se llamaba King Gillette, que es el fundador de las afeitadoras Gillette, donde mucha gente desconoce que este hombre, este gran millonario capitalista de los primeros años del siglo XX, escribió 3 libros. Y yo ¿cómo llegué yo? Primero empecemos ahí. ¿Cómo llegué a este autor? Tratando de entender cuál era la filosofía de fondo de Amazon. Amazon hace referencia a King Gillette y yo fui a una biblioteca, no encontré por ningún lado los libros, tuve que ir a la biblioteca de mi universidad, que hay una biblioteca enorme en Washington, que está en la librería del Congreso, y me encuentro que este tipo tenía 3 libros. Y resulta que era marxista,
King Gillette, uno de los hombres más capitalistas del mundo, que junto con la familia Carnegie y con los Rockefeller llegaron a tener un control total de la producción de las industrias en los Estados Unidos, era totalmente comunista. Y él decía, para lograr la paz en la tierra había que centralizar el comercio. ¿Por qué? Porque las guerras son comerciales. Y entonces él decía, lo que tenemos que hacer es un monopolio absoluto, que una compañía a nivel mundial se encargue de todo, de la producción, que se cargue de la distribución, de la comercialización, de los medios de comunicación. ¿Quién quiere hacer eso hoy en día? Todas las Big Tech, pero quien lleva el liderazgo en ese aspecto es Amazon. Luego tenías a otro personaje de esa época que decía que las guerras se daban también por la realidad de los estados-naciones. Y por lo tanto, para superar esa disyuntiva y especialmente ese choque que había entre las naciones, teníamos que lograr un único gobierno mundial. Un gobierno centralizado, y para eso crea la Liga de las Naciones y luego crea las Naciones Unidas, que era Rockefeller. Y luego, entonces, cambio económico, por un lado. En todas las sociedades tienes una pirámide. Tenés el aspecto económico, el aspecto político, un único gobierno mundial, que lo vemos hoy con la Agenda 2030, con el Foro Económico Mundial, y luego tenés el aspecto cultural. Quien vio eso mejor que nadie, mejor que los otros, en esta batalla de transformación fue Soros. Porque Soros dijo, a ver, es verdad, podemos cambiar la economía, podemos cambiar la política, lo cual hay que hacerlo, pero si no le cambias la mente a la persona, no lo vas a lograr. Y en la actualidad, el enemigo más grande para poder cambiar, hacer una transformación cultural, es toda la tradición judeo-cristiana. El cristianismo es un obstáculo para esto. Y es por eso que estamos en un proceso de transformación cultural, que es lo que yo planteo especialmente en este libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Un reseteo, un reformateo cultural. Entonces, yo voy a Canadá a estudiar cómo se están implementando. ¿Por qué Canadá? Yo en su momento lo decía, la gente me decía conspiranoico. ¿Cómo vas a decir que Canadá es un lugar de ingeniería social? Varios profesores canadienses que había tenido en la Universidad de Estados Unidos me dijeron, si querés estudiar políticas y especialmente cómo se busca transformar la familia, transformar los niños, Canadá es un lugar de ingeniería social. Yo voy a Canadá, comienzo a estudiar, hice mi doctorado en eso, de hecho tengo un doctorado en filosofía política, en todas las políticas que atentan contra la libertad religiosa de los padres para educar a sus hijos en los valores morales. De hecho, mucha gente me dice, pero ¿cómo la libertad religiosa, los padres? ¿Cómo viste ese tema? Porque yo me di cuenta que era el aspecto más profundo. A vos te pueden imponer un gobierno comunista. Te pueden imponer un sistema que te quitan absolutamente todo. Te pueden imponer un sistema político en el cual no tengas ningún tipo de decisión y libertad política o libertad personal. Pero sin embargo, en tu casa podés educar a tus hijos con valores. Putin, por ejemplo. Putin se crió en la Unión Soviética y a Putin lo bautizó su abuela. Había todavía dentro de ese sistema totalitario una posibilidad de transmitir la fe. Pero cuando el Estado se mete en tu casa y te dice, como dijo la ministra de Educación de España, esta famosa ministra Celaá, dijo, los hijos no pertenecen a los padres, pertenecen al Estado. Y por lo tanto el Estado puede decidir. Cuando el gobierno de Canadá saca leyes que dice que, por ejemplo, la Corte Suprema de Canadá sentencia que los padres no tienen patria potestad sobre sus hijos en cuestiones de identidad de género y orientación sexual. Cuando una escuela decide hormonizar a tus hijos, tenés hijos pequeñitos. En Canadá tenemos ejemplos de niños de 9, de 10 años que la escuela ha decidido comenzar a hormonizarlos porque trajeron los drag queen, confundieron a tu hijo y tu niña, que obviamente eso le puede pasar a cualquier niño. Te confunde mentalmente y en un momento le dicen, ¿y sos varón o sos mujer? Y el niño se queda mirando y no sabe qué decir. Dice, ve, aquí tenemos un LGBT. Te lo comienzan a hormonizar. Te lo comienzan a hormonizar. Y vos te pones como padre, como haría todo padre, como haría todo madre, y el gobierno te sentencia con 5 años de prisión. Aquí estamos en la iglesia de La Roca. En Canadá, si el pastor va a defender a sus familias, si va a defender a sus feligreses y dice esto no puede ser, no solamente porque va en contra de la Biblia, de lo que quieras, se va en contra del sentido común, de la psicología, de la ciencia, 3 años de prisión. Wow. 3 años de prisión. Y por eso yo comencé a estudiar eso y dije, a ver, el Foro Económico Mundial está usando Canadá como un terreno de ingeniería social, que yo quiero entenderlo bien para poderlo explicar, que es lo que hago en el libro de ideología de género, las políticas públicas, en este libro Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Y Klaus Schwab, que es el fundador y presidente del Foro Económico Mundial, va a la Universidad de Harvard en el año 2018. Lo pueden buscar en YouTube, vayan Klaus Schwab en Universidad de Harvard. ¿Y qué pasó ahí? El tipo me dio la razón, para todos aquellos que me decían conspiranoicos. Klaus Schwab fue y dijo, hemos logrado infiltrar el gobierno de Canadá, porque todos
los ministros del gobierno, comenzando por el primer ministro Trudeau, son miembros del Foro Económico Mundial que nosotros preparamos en el programa de líderes jóvenes. Desde la adolescencia los habían preparado. Y es por eso que Canadá es un lugar de ingeniería social. Ahora, luego viene, entonces yo hago mi doctorado sobre ese tema y me doy cuenta que hay otro factor importantísimo, especialmente en el año 2014, porque sale un libro de Alex Pendland, que es un profesor en Massachusetts, en el Instituto de Tecnología MIT, donde él dice hay que comenzar a usar de los datos, hay que comenzar a usar del celular, del reconocimiento facial, de todos los datos que podemos obtener de la casa, porque la gente está metiendo Alexa, la gente tiene los termostatos de Google, la gente tiene la lavadora, la cocina, el microondas, todo, absolutamente todo conectado al internet. Son todos datos, podemos usar las redes de Wi-Fi para la geolocalización, para abstraer la mayor cantidad de datos que podamos de su vida. Y a partir de ahí, conociendo el perfil psicológico de una persona, lo podemos comenzar a modificar. Y él dice especialmente por medio de las redes sociales. ¿Por qué? Porque por medio de las redes sociales podemos hacer experimentos a gran escala para ver qué funciona para cambiar la actitud psicológica de una persona. Para meterte miedo, para meterte ira, para meterte tristeza, para ponerte en estados depresivos. Y a partir de ahí, él está a cargo de un programa de Big Data, de datos masivos para el Foro Económico Mundial, y él comienza, para el que quiera leer ese libro, se llama Física Social, en inglés es Social Physics, donde él dice, esta es la nueva ingeniería social. O sea, lo dice él, lo dice alguien del Foro Económico Mundial. Y yo cuando veo eso dije, aquí entiendo todo entonces, porque la ideología de género que lo presento en este libro no solamente se transmite por políticas públicas, como lo digo en este libro, no se transmite solamente por la educación sexual integral, por todos los programas, lo de Disney, sino que se están usando la ingeniería de datos y las redes sociales para transformar la cultura, que es lo que quiere Soros, ¿no? La cultura de los niños y adolescentes. Ellos no van por nosotros, ellos van por los niños. Bueno, de hecho, justamente fue lo que escuchamos estábamos en Washington también, cerca del Capitolio, y había una marcha LGBT que decían exactamente lo mismo, vamos por tus hijos. Pero yo creo de que hace poco entrevisté, Pablo, a Eduardo Verástegui, ¿lo conoces? Sí. Hablando justamente de la película, y dice, hoy en día yo prefiero un padre asustado más allá que un padre distraído. Claro. Y las redes sociales indudablemente distraen mayormente a los padres, porque hay gente que no sabe manejar un teléfono. Pero los jóvenes, los niños, indudablemente saben mucho más. Yo siempre creo de que los niños saben menos de lo que nosotros conocemos, pero saben más de lo que nosotros suponemos. Claro. Y indudablemente yo creo de qué manera yo puedo hoy en día poder ayudar a esta generación que está realmente perdida. Uno dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, pero vos, en una forma práctica, hay padres ahí que dicen, bueno, yo quiero poder tener control de mis hijos. Uh-huh. Pero cuando uno dice, pasó con el primer ministro de Canadá, que le mandó a los padres a salir del cuarto porque querían hablar con sus hijos. Dice, padre, ahora les pido que salgan y quiero hablar con sus hijos. O sea, cuando ya no tenés el control de tu familia. Claro. ¿Qué tenemos que hacer, Pablo? Mira, hay que tener en cuenta varios elementos que son importantes saber para poder tomar decisiones en familia. Muchas veces la gente ignora el peligro de los celulares, de las redes sociales, de las aplicaciones, y por eso le da a un hijo un iPad sin problema y sin conocer los riesgos que eso implica. Te voy a contar un caso de ahora. Estuvimos el otro día con mi hermano en un restaurante, comiendo a la noche en un restaurante cubano. Okay. Y ahí en la zona del aeropuerto. Y cuando vamos, llegan unas familias, eran como 3 familias que se juntaron a comer y venían con sus respectivos niños, ¿no? Cada familia venía, como en tu caso, con varios niños. Los sentaron a todos los niños y enfrente de cada niño les pusieron un iPad por niño. Y estuvieron, ¿cuánto estuvimos? 1 hora y media más o menos comiendo. Durante la hora y media, porque los teníamos así cruzados, los veíamos ahí en la mesa de al lado, los veíamos como los niños en ningún momento interactuaron entre ellos, ni interactuaron con los papás. Cuando ese momento de interacción entre otras familias es un momento para aprender a comportarse, a controlarse, a estar callados, a escuchar a los mayores, los que nos enseñaban a nosotros en nuestras casas. Cuando vienen visitas no se habla, no se interrumpe. Y eso es una gran parte de la enseñanza y del control personal. Así un niño aprende a comunicarse, porque esos niños aprenden viendo a sus papás, a los amigos de sus papás,
a comenzar a razonar, porque son conversaciones de adultos, pero un niño tiene que comenzar a ver conversaciones de adultos. ¿Para qué? Para aprender a activar el cerebro. Y entonces, ¿qué está pasando? Y de ahí viene lo del título de mi libro, lo voy a conectar. Tremendo título, tremendo título. Pero mira, es una cuestión real. El uso del celular, esos niños que estaban el otros días en la mesa, lamentablemente así. La tecnología que supuestamente nos conecta nos está aislando, nos está desconectando. Y eso tiene muchos problemas en dos aspectos. En el capítulo 2 hablo de las consecuencias en el cerebro. Esos niños, ¿sabes qué está pasando? Que reciben un estímulo tan grande de imágenes, por todas las imágenes que ven en TikTok, en los Reels, en los mismos dibujitos animados, ¿no? Se ha demostrado científicamente que ver a Bob Esponja te neutraliza funciones cerebrales. Los niños no deben ver Bob Esponja, por ejemplo. Eso está demostrado científicamente. Cuando les hacen tomografías computadas, resulta que hay sectores del cerebro que se atrofian en niños. Wow. ¿Sí? Basta que un niño juegue 6 semanas a un videojuego para que comience a reducirse la materia gris del cerebro. Y el problema con la materia gris es que no se recupera más, ¿no? ¿Qué pasa cuando no se te activan ciertas funciones cerebrales que tienen que ver con el control, con la capacidad de prestar atención, con la capacidad de concentrarte, con la capacidad de comunicarte, de hablar, de expresarte? Son niños a los cuales les estamos hipotecando el futuro, es decir, son niños que van a tener graves problemas en el futuro porque en este momento que se debería desarrollar y activarse su cerebro, no se está activando. ¿Por qué le pongo enciende tu cerebro? Porque en la neurobiología, cuando estudias el cerebro de una persona, es interesante que, por ejemplo, una manera de descubrir si una función cerebral está activada o no en un niño o un adolescente, ¿qué haces? Le haces una tomografía, una imagen de resonancia magnética funcional, mientras ellos están haciendo algo. Entonces, por ejemplo, le pones ciertas imágenes y vos te das cuenta qué partes del cerebro se le están activando. Y eso en la pantalla se nota en el cerebro como una luz que se prende. El problema es el siguiente, que a jóvenes de 15, 16, 17 años que han crecido con el celular y el iPad no se les están activando funciones cerebrales que se le deberían haber activado hace rato. Acaba de salir un estudio publicado en la Universidad de North Carolina con grupos de 500 niños. La mayoría de esos niños homeschoolers los buscaron a propósito porque no usan celular, generalmente esas familias cristianas que le hacen clases a los niños en la casa, y luego buscaron 500 niños que usan de celular. Resulta que después de 5 años, tenían 11 y 12 años cuando comenzaron, ahora tienen ya 17, están terminando high school, han publicado el estudio porque les hicieron un seguimiento conciso cada 6 meses y resulta que los niños que no usaban celular pudieron madurar su cerebro y activar las funciones, y los que usaban celular, especialmente TikTok, Snapchat y Reels y videojuegos, se les ha estancado su desarrollo cerebral. Y eso se ve empíricamente, lo podés demostrar. Ese cerebro no se está encendiendo en esos sectores. Entonces yo por eso ahí le puse, a partir de ese estudio le puse, apaga el celular y enciende tu cerebro. Es decir, esos niños deberían apagar el celular. Aquí no es ningún chiste, porque les están hipotecando el futuro a esos jóvenes, ¿no? Y no solamente hay una cuestión neurobiológica, que ya de por sí es bastante grave. Luego tenés el factor psicológico. Estamos viendo índices altísimos a partir del año 2012. Y no solamente en Estados Unidos, en todos los países del mundo, en Argentina también. En Argentina son terribles los datos porque los niños están usando muchísimo el celular. Niños que tienen problemas, y adolescentes, incluso más que adolescentes, porque aquellos que comenzaron a usar el celular en el 2012 cuando tenían 14 años, hoy tienen 20 y tantos. Problemas de depresión, problemas de autoestima especialmente en mujeres. Y eso lidera o lleva a problemas de autolesiones, problemas de intento de suicidio, problemas de ansiedad, de trastornos alimentarios, trastornos de la propia identidad de género, ¿no? Tenemos cantidad de chicos, especialmente de chicas, que de repente te salen con textón del género no binario, que quieren una doble mastectomía, que quieren comenzar a hormonizarse, porque es toda la presión social y la ingeniería social de la que hablaba este autor de Massachusetts, que hay que comenzar a usar las imágenes y los reels y por medio del algoritmo tratar de explotar las debilidades psicológicas de una persona. ¿Cuál es el problema con eso entonces? Que tenés sociedades totalmente manipulables. Tenés jóvenes totalmente manipulables, porque cuando ellos te conocen tu perfil psicológico y cuando ellos logran quebrarte psicológicamente por medio de imágenes, de reels, de lo que sea, porque ellos tienen un depósito de imágenes y de videos que es gigantesco.
Y yo a la gente siempre le digo esto, cuando ustedes van a TikTok o Instagram, ¿ustedes eligen cuál va a ser el primer reel o el segundo posteo que van a ver? Nunca, jamás. Porque todo esto depende de algoritmos, los algoritmos que tienden a predecir. Si por ejemplo yo te digo, a ver, un algoritmo es estadístico, son fórmulas matemáticas de estadística que dicen, si a ustedes yo le pregunto 2 más 2, ustedes me van a decir seguramente 4 porque han ido a la escuela. Entonces el algoritmo está entrenado para decir, si vos fuiste a la escuela, vas a decir 4. Si no fuiste a la escuela, puedes decir cualquier cosa. Y en ese sentido, es así como funciona el algoritmo. Empiezan a manipular, sí, los datos, sí. Y eso se va, obviamente, perfeccionando cada vez más. Lo que se ha descubierto es que, como el algoritmo está diseñado para tratar de mantenerte pegado a la pantalla la mayor cantidad de tiempo, ¿qué ha pasado? Yo no digo que eso lo hicieron a propósito, pero ahora saben que eso está y lo siguen haciendo a propósito. El algoritmo descubrió que la mejor manera de mantenerte pegado a la pantalla es metiéndote en ciertos estados emocionales. Porque ellos dicen, a ver, cuando a una mujer le mostramos tal imagen, esa mujer se pone depresiva o tiene problemas de autoestima. Ahora, ¿cómo sabemos que esa mujer está depresiva o tiene problemas de autoestima? Ahí viene la cuestión. Todos los celulares, aquí voy a mostrar este celular, tienen una cámara frontal, ¿cierto? Bueno, la razón por la cual se puso la cámara frontal de los celulares no es para sacarse una selfie. De hecho, la palabra selfie salió en el año 2013. Se hizo la palabra del año en el 2013 porque Ellen DeGeneres, esta conductora de Los Ángeles, que ahora ha tenido varios problemas de conducta, parece, con su staff. No sé si ya dejó de tener problemas, porque parece sigue. Era la campeona, esta lesbiana, campeona de los derechos de la mujer y todo, pero trataba a todas las mujeres como basura. Pero más allá de eso, él se sacó una selfie con su equipo y se hizo viral. Y terminó siendo la palabra del año, la selfie. Todo el mundo fue una moda, sacarse selfie. Pero la razón por la cual se hizo la cámara frontal es porque Google diseñó, y después Apple, vamos a tomar el caso de Apple, aquí tiene un Apple, diseñó una cámara que reconoce 30.000 puntos faciales. Increíble. ¿Para qué es eso? Wow. Los 30.000 puntos faciales los toma una compañía que se llama Clearview AI. Clearview AI, ellos lo que hacen es analizar los rostros de tal manera que incluso cuestiones imperceptibles para uno mismo sean captadas. A veces te pasa, a ver, ¿no les pasa a ustedes que están viendo un video de una persona, un escalador, pongamos, que va en una parte, en un precipicio, y te empieza a transpirar las manos porque decís, uy, estar en esa situación, o alguien que está caminando junto a un precipicio, ellos te captan todas esas reacciones oculares, con las expresiones faciales, y te van armando un perfil psicológico. Y ellos saben que, por ejemplo, a Rubén tales imágenes le causan tal. Y después comienzan a hacer experimentos a gran escala. Wow. ¿Y cómo lo hacen? Y aquí cito bastantes experimentos que ha hecho el mismo Facebook. Le vamos a mostrar a 400.000 personas tal imagen y vamos a ver con reconocimiento facial su reacción. Luego le vamos a mostrar a otras 3 millones de personas esta otra. Y a partir de ahí ellos van modificando y crean campañas de anuncios, crean campañas políticas. Es así como ellos pueden controlar una elección en un país. Eso no es ninguna teoría de la conspiración. Para nada. Ellos pueden, por ejemplo, Clearview AI trabaja para Walmart y trabaja para Costco. ¿Qué pasa? Cuando vas a Costco y cuando vas a un Walmart, y eso lo sabemos porque el estado de Indiana le está haciendo un juicio tremendo, porque en Indiana hay una ley de datos biométricos. En Indiana no podés tomar reconocimiento facial salvo el previo consentimiento del cliente. Y el gobierno de Indiana descubrió que Clearview AI está trabajando para Costco y para Walmart en todos los Estados Unidos, pero el problema es en Indiana que hay una ley al respecto. ¿Qué pasa? Que muchas personas, y este libro salió hace unos días ya, muchas personas ya lo han terminado y me están mandando un montón de mensajes con historia. Increíble. Una señora me dijo, entendí por qué cuando fui al Costco, que yo pongo un ejemplo, fui a ver, caminando y me paré enfrente de una Dyson, de esas aspiradoras, y solamente la miré. Claro, le tiene que haber pensado qué buena aspiradora, habrá pensado la señora. Cuando llegó a la casa, dice que hasta el día de hoy la bombardean por Facebook, por Instagram, por todos lados. Y eso es real, eso es real, eso ahora pasa. Pero, ¿cómo le sacó que era esa mujer? Porque ellos tienen una base de datos gigantesco con reconocimiento facial. Por medio del celular ellos saben dónde vive exactamente. Entonces a su casa le está llegando correos con propaganda, con el flyer ese, el impreso del Costco para comprar una Dyson. Y no solamente del Costco, se están peleando todas las compañías con ellas. Es un nivel de vigilancia total. Vigilancia que tiene fines, en este caso comerciales.
vigilancia con fines políticos para las elecciones, pero vigilancia con fines ideológicos. Google, y lo trabajo muy bien en el libro, y cito artículos y libros de los ingenieros principales de Google. Ray Kurzweil, que es el líder de todo lo que es innovación, un ingeniero que está a cargo de toda la innovación de Google. Si vamos a hablar de Google, es una especie de pirámide donde tenés al CEO, que es un hombre de la India ahora, donde lo tenés a los dos fundadores, y después tenés al ingeniero, que es el cerebro. El cerebro de Google es Ray Kurzweil, ese es el tipo. Y él escribió un libro que se llama La Singularidad, donde él dice, el propósito final de Google no es darte email gratis, conectarte, llamadas, superar todas las otras compañías tecnológicas. Sí, quieren hacer eso, pero quieren hacer eso porque eso les genera una cantidad de dinero gigante. ¿Para qué? Para luego invertirlo en compañías que son de Google, que tienen que ver con la transformación del ser humano. Ellos quieren trascender la biología, que es todo lo del transhumanismo, es decir, dejar de lado todo aquello que nos atrasa en ese proceso evolutivo, según lo que él plantea, el hecho de que somos ignorantes, el hecho de que nos enfermamos, de que morimos, por medio de la fusión del ser humano con la tecnología, con la inteligencia artificial, con distintos mecanismos para el rejuvenecimiento celular, de tal manera que dejemos de ser humanos y seamos posthumanos. La idea del posthumanismo, el transhumanismo. Tenemos que dejar la idea de ser transhumanos. Entonces vos pensás, a ver, si vamos a lograr eso, ellos dicen, tenemos que comenzar a preparar a los jóvenes hoy en día. Tienen que deconstruirse la idea de que son humanos. Entonces ahí viene la ideología de género. Ya no somos seres humanos. Los transespecies, los transedad. Es lo que me percibo, autopercibo. Lo que te autopercibes. Ya no sos ser humano. Entonces, en un niño que fue criado con ideología de género, él va a aceptar fácilmente el fusionarse con una inteligencia artificial. Pero luego viene el otro problema. Si logramos la inmortalidad, vamos a tener el problema de la sobrepoblación, porque imagínate que vos vivás para siempre. Total. Tus hijos van a vivir para siempre, los hijos de tu hijo van a vivir para siempre. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y tenemos que poner una mentalidad anticonceptiva. Entonces, control poblacional, el tema del aborto, pero luego hay cosas peores todavía, porque tenemos el programa, por ejemplo, del Foro Económico Mundial con respecto al salario básico universal. Hoy acabo de poner un reel, de hecho, en Instagram. El 40% de los trabajos se van a perder para el año 2050. Y ellos dicen, ¿qué vamos a hacer con esa gente? Y esa gente le vamos a dar el salario básico universal, o la renta básica universal, como dicen en España, pero esa gente no puede tener hijos. Porque eso van a crear un problema. O sea, si tenés renta básica universal, el gobierno puede decidir sobre tu vida. Y es parte de todo este proyecto, como lo presento yo, de un monopolio global. Ya no tenemos un capitalismo. El capitalismo se acabó, en mi opinión. Te voy a decir por qué. Porque el capitalismo dependía de la revolución industrial del siglo XVIII y XIX, que es una revolución de productos, de innovación, de industrias. Hoy en día, el capitalismo actual es un capitalismo de datos. Un dato concreto para probarlo. China vende productos que son más baratos de lo que a ellos les costó producirlo. ¿Qué significa? Si vos comprás un producto chino, una lavadora china, un secarropas chino, un microondas chino, sale más barato. Pero sin embargo, todos tienen la capacidad de extraer datos. Las aspiradoras chinas con cámaras de vigilancia. De hecho, hay un centro de datos donde trabajan unos venezolanos y ellos revelaron que hay aspiradoras que vos las dejás solas. ¿Viste esas que van solas? Sí, las circulares. Bueno, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque de repente los ingenieros de datos que trabajan en esta compañía china, que son venezolanos, ellos filtraron que esas cámaras están filmando tu casa y están escaneando todo el tiempo. Entonces aparecían las mujeres saliendo de la ducha, en el baño, sentadas en el inodoro. Se filtraron esas imágenes y yo lo pude corroborar porque no quería poner algo en el libro sin corroborarlo. Y resulta que sí, espionaje absoluto. Los chinos sacan más dinero sacando datos de la lavadora que te venden que la lavadora misma. Es decir, los coreanos es lo mismo, compras un Samsung. El Samsung te sale X monto de dólares. Pero Samsung va a sacar más dinero con todos los datos que extrae del hogar que con el aparato mismo. Amazon lo mismo. Amazon te da una Alexa a un bajo precio. Pero sin embargo Amazon saca cientos de dólares con toda la comercialización de datos que te extraen de tu casa. Entonces, totalmente. El nuevo capitalismo, el capitalismo del siglo XXI, es un capitalismo de la vigilancia que está basado ya no en productos, principalmente los productos ya son secundarios, sino en datos. Y en datos para poder controlar y manipular a la población. Entonces, Alex Pentland, este autor de MIT, lo que él decía es, no podemos dejar esos datos así como si nada. Tenemos que usarlo
para nuestro propósito. Y él dice en ese libro de física social, ahora más que nunca es posible realizar procesos de ingeniería social. Entonces yo cuando leí eso en el 2014, dije, a ver, tengo que comenzar a estudiar este tema entonces. Lo conozco a Miklos, que Miklos venía con todo el tema de inteligencia artificial, de tecnología. Y Miklos me ayudó mucho a la perspectiva que le di al libro, porque Miklos estaba muy concentrado en el transhumanismo y todo lo que tiene que ver con la tercerización de la reproducción humana. Y el que quiera aprender más de eso es un tema interesantísimo. Pueden dos cosas: ver el video, la entrevista que le hice hace poco en mi canal, que se llama El futuro de la reproducción humana, y luego leer el libro Neoentes. Terrible, es impresionante realmente lo que nos está diciendo ahí, cómo ya no van a hacer falta padres y madres, familias para generar nuevos seres humanos por medio de la biotecnología. En Israel acaban de avisar 4 bioingenieros que lograron obtener espermatozoides y óvulos sin el concurso de hombre o mujer, sin extraerles, a partir de células que luego por inteligencia artificial las potenciaron y las volvieron células madres, y a partir de ahí generaron óvulos y espermatozoides. Entonces pueden tener niños que no tengan ninguna conexión con absolutamente nadie, a menos que se sepa. Luego, entonces yo dije, a ver, Miklos hizo ese aspecto, están tercerizando la reproducción humana. Yo voy a hacer el otro aspecto del ser humano, que es la inteligencia y la capacidad de decidir, la voluntad. Que la inteligencia y la voluntad son la base de la libertad humana, que es lo que nos caracteriza y nos distingue de las otras especies. Entonces, mi libro trata también sobre cómo, con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, quieren reemplazar y tercerizar la capacidad de pensar y la capacidad de elegir. Y te voy a dar 2 ejemplos que cito en el libro. Increíble, Pablo. El primero del fundador de Google, uno de los fundadores de Google. Está Larry Page y está el otro Sergey, el ruso. Sergey dice, tenemos que el objetivo es fusionar al ser humano con la inteligencia artificial, con la nube de Google, para que ya no haga falta pensar. Que Google te dé la respuesta de todo. O sea, manipulación total, porque Google te va a decir qué pensar. Y luego... Bueno, lo que pasa ahora, la inteligencia artificial. Sí, el ChatGPT y todo, que te dice ya no hace falta ni pensar a ver si es verdad y corroborar. Y en segundo lugar, hay una autora que se llama Katrina Campbell, que es una experta en inteligencia artificial de la Universidad de Cambridge, y ella dice que hay que fusionar a los niños con la inteligencia artificial para que luego la inteligencia artificial te tome todas las decisiones, de tal manera que ese niño ya tenga un mapa completo de su vida. Y aquí se pone complicada la cosa, porque Yuval Harari, este autor judío, que es el representante para mí del Foro Económico Mundial, el vocero, él dice en uno de sus libros que hay que reemplazar al Dios de los cristianos, de los judíos y los cristianos, por el Dios llamado IBM y llamado Google. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial nos va a decir y nos va a trazar un plan de vida. Entonces el cristiano, dice él, ya no tiene que buscar la voluntad de Dios, sino que el cristiano debe seguir, o el ser humano debe seguir todos los mandatos que nos dé la inteligencia artificial, porque sabe mejor que nosotros, con todos los datos. O sea, esto es tremendo realmente. Y eso es lo que yo trato en mi libro, para que la gente realmente entienda qué está pasando con la tecnología, para que la gente tome conciencia de cómo les puede estar abriendo la puerta a esto dentro de su casa, cómo les pueden estar ideologizando a sus niños. Y por último, doy un montón de consejos, porque no voy a decirte todo eso y te lleno de miedo, pero doy un montón de consejos de cómo defenderte. ¿Podemos defendernos de eso? ¿Hay maneras? Sí, sí hay maneras. Hay que ponerlas en práctica, y por eso yo invito a todos a que lean ese libro en familia, que se sienten y que en familia tomen decisiones. Digamos, a ver, familia, miren, hay cosas que tenemos que cambiar en esta casa, porque capaz que no las estamos haciendo bien. Totalmente, Pablo. Indudablemente, mirá, yo he entrevistado muchísima gente, pero hoy fue un lujo haberse quedado callado y solamente escuchar una cátedra de una persona que se ha preparado, ha estudiado mucho, y te agradezco por la pasión de seguir esta lucha cultural, esta batalla. Estás trabajando con muchísima gente, con Agustín, con Miklos. Vamos a estar el jueves que viene con Mamela Fiallo también, y son todos los superhéroes de hoy en día que tenemos, que realmente no vuelan, pero son una voz en esta generación. Y creo que no va a ser la primera vez que estés en este lugar. Muy pronto, damas y caballeros, vamos a tener también a Pablo aquí en algo, vamos a preparar algo muy, pero muy especial para los padres, porque también los padres tienen muy encendido el teléfono y muy apagado el cerebro. A veces decimos, bueno, son los niños, pero hoy en día el padre también manipula mucho tiempo en eso. Y yo creo de que este libro, ¿dónde lo pueden encontrar? Ya está disponible, ¿verdad? Sí, totalmente disponible en prácticamente todo el mundo. Lo más fácil para encontrar el libro es, vayan a mis redes sociales, Pablo Muñoz Iturrieta en YouTube,
De paso, en YouTube van a encontrar un montón de información y videos que subo. Y ahí van a encontrar, acabo de subir ayer una explicación de 1 hora 45 minutos sobre el libro, muy profunda. Que hablo de otras cosas de lo que no hablé ahora a propósito para complementar y no se aburran. Pueden ir a Facebook, a Instagram, a Twitter, y ahí en todas mis redes van a encontrar el link que los va a llevar a todas las plataformas que tienen en venta el libro Apaga el celular y enciende tu cerebro, donde también van a poder encontrar los otros 2 libros de la trilogía, Atrapado en el cuerpo equivocado y Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Pablo, querido, gracias por este honor. La verdad, a todas las personas, yo sé, tenemos muchísima gente conectada, y es porque realmente son temas que interesan, y cuando alguien trae una luz, realmente necesitamos seguirlo. Así que síganlos en todas las plataformas, porque realmente no se van a arrepentir. Y una vez más, una voz en esta generación. Pablo, gracias y nos vemos en la próxima entrevista. ¿Qué te parece? Muchas gracias Rubén.